El tema del puerto es fundamental. La logística en la Argentina es fundamental. Porque es muy cara, ¿sí? Mire, claro, yo les digo, ojo con la Argentina, porque acá se critica mucho. Olvidémonos del gobierno de turno, vamos a la Argentina. Dice, Argentina es carísima en logística, en fletes. Bueno, es cierto. Ahora, ojo que Argentina es un país enorme en sus dimensiones geográficas, con poca densidad poblacional. Ergo, no es rentable invertir en logística y en transporte, porque vos tenés que transportar solo mercadería, no tenés transporte de pasajeros, no tenés centros urbanos que se conectan entre sí. Es un país complicado. Traer mercadería de la Patagonia es carísimo, o del norte de Salta. Es más caro el camión en soja de Salta a Rosario que el barco que sale de Rosario y llega a Rotterdam. Lo escuchábamos allí a Aldo Pignanelli hablando de la logística, de los costos de la logística en nuestro país. Y lo tenemos, como habíamos anticipado, el doctor Miguel Donadío, titular del Consorcio de Gestión del Puerto de nuestra ciudad. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día a todos. Un placer reencontrarlo. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, lo estaba escuchando allí a Aldo Pignanelli, ¿coincide? Sí, por supuesto. Aldo Pignanelli es un economista que ha estado en algunos gobiernos y que yo siempre lo rescato porque es un hombre que tiene opinión sesuda siempre. Así que en esto también coincido con él. La Argentina es un país donde la logística es central para la transformación que se espera. Y bueno, tantos años de dejadez en este tema, la estamos pagando en estos tiempos. Creo que por primera vez en años el Ministerio de Transporte de la Nación lleva adelante una política federal en este sentido, que se está viendo lo que ha ocurrido con la revolución de los aeropuertos, con la conexión más federal del país, con también lo que tiene que ver con las rutas, con esta impronta de desarrollar toda la trama rutera con la licitación a través de las PPP, con más de 6.000 millones de dólares que se van a invertir. Así que me parece que en ese sentido estamos yendo por el camino correcto, pero no se le puede pedir a un gobierno que después de 50 años de decadencia, en 2 años venga a transformar el país casi desde una decadencia muy profunda. Eso le iba a preguntar, doctor Donadío, ¿cuántos años nos va a llevar estimativamente subsanar de alguna manera esos tantos años de desinversión que usted mencionaba? Bueno, cuando uno coteja a otros países del mundo que han estado en la bancarrota o en la decadencia, o algunos como Alemania o Japón que tuvieron que reconstruir su país desde las ruinas de la Segunda Guerra Mundial, uno advierte que con mucho esfuerzo y sacrificio, en 10 años es un plazo de tiempo donde los países, si hacen bien los deberes, de alguna manera establecen una plataforma de despegue que es un tiempo prudente. Así que nosotros tenemos un tiempo de trabajo, insisto, que 10 años es un plazo en el que uno puede ver que la Argentina se transforme y pueda estar donde alguna vez estuvo, porque la Argentina es prácticamente el único país o uno de los pocos países del mundo que involucionó esa cuestión histórica de que estuvimos entre los 10 países en PBI o entre los 10 países más importantes del mundo, fue cierta. Y después, bueno, la Argentina lo único que hizo fue tropezar 1 y 10.000 veces con las mismas piedras y los mismos problemas. Mencionaba recién las licitaciones, esta modalidad de PPP con participación público-privada. Digo, después de esto que ha acontecido en cuanto a la economía de nuestro país, esta ida al fondo, por allí desde algunos sectores se ha puesto en tela de juicio la continuidad de ese tipo de licitaciones, esas obras. Sí, no, me parece que, voy a hacer una comparación aérea. Si se quiere, cuando uno va en avión, a veces le toca pasar por una turbulencia. Si el comandante es bueno, la turbulencia se supera. Yo creo que esto entra dentro un poco de esa cuestión. Esta es una turbulencia, la vamos a superar sin ningún problema. Pero bueno, la Argentina es un país, insisto, que arrastra inconsistencias de hace muchos años y no es posible superarlas de un día para el otro. El déficit fiscal del Estado
es una cosa que no se puede resolver de un minuto para el otro, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es un tema que el gobierno lo tiene en agenda, lamentablemente hay que hacerlo en forma gradual porque no se puede dejar en el camino, bueno, creo que hay 20 millones de sueldos, jubilaciones que dependen del Estado. Y bueno, es un país que necesita generar empleo privado, necesita que la gente de la informalidad laboral pase a la formalidad laboral. Y vuelvo a insistir, eso no se logra de un día para el otro. Se está trabajando, pero lamentablemente es un proceso y hay que avanzar en ello. Hablando de cosas que no se logran de un día para el otro y de procesos que por allí también lleva bastante tiempo, es lógico, ¿no? Se produjo recientemente la habilitación definitiva de lo que es la subzona franca Puerto Galván, con una inversión que por allí es más que significativa. En el ámbito del puerto estamos hablando, quiero saber si esto consolida una articulación de alguna manera necesaria. Sí, por supuesto. Los puertos que tienen zona franca, subzona franca, tienen una potencia mayor que aquellos que no lo tienen. Así que para el puerto de Bahía Blanca y todo lo que tiene que ver con nuestro hinterland, le va a dar un impulso especial y le da un agregado de valor que realmente resalta los tiempos nuevos que van a venir para Bahía Blanca. Para ponerlo un poquitito por allí de alguna manera en palabras más terrenales, explicarle a la gente qué alcances tiene, porque significa la única zona franca del país que tiene una subzona. Sí, obviamente eso permite que los operadores logísticos, que los inversores, que quienes hacen exportación e importación tengan algunas cuestiones, beneficios impositivos y bueno, y eso lo que genera es una mayor actividad. Así que, como no, insisto, no lo tienen todos los puertos, para Bahía Blanca es un valor agregado relevante. Y hablamos de una inversión de el orden de los 40 millones de pesos, ¿es así? Exactamente, sí, quedó muy bien todo eso y bueno, el otro día la AFIP hizo la habilitación, así que estamos muy contentos con todo eso. Bienvenido sea, por supuesto. Bueno, hablamos de ahora la designación del nuevo gerente del puerto de aquí de nuestra ciudad. ¿Cuándo asume el licenciado Rodrigo Torres? Calculamos que ahora en el mes de junio va a asumir, así que bueno, estamos muy contentos con la designación y es algo que el puerto necesitaba desde hace tiempo. Necesitaba desde hace tiempo, bueno, sabemos que el cargo estaba vacante desde el año pasado, después de la jubilación del anterior gerente, pero quiero hablar puntualmente del licenciado Torres, ¿qué es lo que le viene a aportar? Y yo creo que le viene a aportar su experiencia, su currículum, con esta visión internacionalista que tiene, porque es un hombre que tiene experiencia local, pero suma a sus antecedentes la experiencia internacional, que es un poco lo que nosotros andamos buscando, porque el puerto de Bahía Blanca es un puerto global, es un puerto que queremos que tenga esta dimensión internacional y un jugador de estas características es lo que le va a dar la estatura a ello. Yo pongo el ejemplo futbolístico, ¿no? Es como si se pretendiera que los jugadores del Barcelona sean solo catalanes. O los del Bilbao vascos, ¿no? La verdad que es un debate medio nimio el que se dio en relación con esto. Nosotros lo que tenemos que elegir es un profesional, el mejor. Se hizo un proceso transparente como nunca se había hecho en el puerto, así que estamos muy conformes con ello y bueno, de alguna manera estamos acompasando lo que quiere la sociedad, que no es ni que pongamos al amigo, al pariente, la dedocracia a full, eso no estamos de acuerdo, no lo hicimos así que insisto, este ha sido un proceso como nunca transparente y me gustaría que muchos de los que critican hagan lo mismo en sus propias organizaciones, cosa que muchas veces no se ve, siempre aparece el pariente o el amigo y muchas veces no tiene ni las más mínimas capacidades para el cargo al que se lo convoca. Dos preguntas me surgen a partir de sus palabras, doctor Donadío. En principio, explicar un poquito cómo es el mecanismo mediante el cual se llega a la elección final de quién va a ocupar el cargo del gerente y bueno, la otra después. Bueno, nosotros lo que decidimos, en función de las críticas que había recibido la anterior administración, de poner a dedo a los empleados del consorcio, nosotros decidimos hacer un proceso transparente y profesional, contratando a 2 consultoras de primer nivel, quienes se encargaron de hacer todo un proceso, un trabajo arduo de selección, porque se presentaron muchísimos ¿Cuánto tiempo lleva?
Y llevó por lo menos más de 2 meses y medio ese trabajo. Entrevistas muchísimas a muchos candidatos hasta que finalmente, bueno, definieron una decena de ellos, que a su vez después también fueron entrevistados por el propio equipo de recursos humanos del consorcio, que es quien tiene de alguna manera la brújula de lo que es la organización y de las necesidades y todo. Y bueno, este segundo tamiz que pasaron, después fue expuesto a todo el directorio, así que tuvimos de alguna manera una impronta muy profesional a la hora de ver los antecedentes de cada uno de los candidatos. Y bueno, después, como marca el reglamento, esta es una atribución propia y exclusiva del directorio del consorcio, y se eligió entre estos candidatos al que mejor nos parecía que podía estar a la altura de los tiempos que corren para el puerto de Bahía Blanca. Eso explica por qué se dilató tanto. Exactamente, obviamente poner al amigo o al pariente en un minuto lo hacemos. La tentación... Pues digo, por allí es llamativo que haya sido desde el año anterior que estaba vacante el cargo. Sí, bueno, eso en todo caso se lo tienen que preguntar a la anterior administración, que estuvo más de 18 meses con el cargo vacante, una cosa insólita, y que el propio anterior presidente quisiera nombrarse el mismo gerente general. Así que la verdad que los que estuvieron callados en el pasado a mí me llaman poderosamente la atención que ahora, ante un proceso tan transparente, tan profesional, hayan puesto el grito en el cielo. Bueno, decía el licenciado Torres, está previsto que asuma los primeros días o a mediados del mes de junio. Ya está aquí en nuestro país, ya se encuentra más o menos poniéndose al tanto de la tarea que le espera. Sí, por supuesto, bueno, él es cordobés, es argentino, es cordobés. Rosarino. No es rosarino, ¿no? Es cordobés. Rosarino había leído por ahí. Sí, no, Rosarino era otro, pero bueno, insisto, es cordobés, está trabajando ahora en el extranjero, en una empresa muy importante. Él ya ha actuado como gerente general, maneja alrededor de 400 empleados, es un experto en finanzas, en aspectos comerciales, que es lo que nosotros necesitamos y que creemos que eso nos va a sumar un valor especial para la impronta del puerto. O sea, es, digamos, una tarea clave la que tiene que desarrollar. Sí, creemos que sí, por supuesto. Gerente general lleva adelante una tarea clave, no deja de ser un empleado jerárquico y no deja de estar bajo la órbita del directorio, que es quien fija las pautas, quien fija la política de las cuestiones a seguir. Así que en ese sentido tiene un margen de maniobra acotado a las definiciones del directorio. Pero, insisto, para los nuevos tiempos que vendrán para el puerto de Bahía Blanca, tener un jugador de características internacionales me parece que hace a la lógica de estos tiempos. Y el trabajo en conjunto con la presidencia, porque por allí se han escuchado cuestionamientos para que se necesita un gerente si el puerto tiene un presidente, el consorcio lo tiene, son tareas absolutamente distintas. Sí, por supuesto, son roles distintos, el presidente tiene un rol y una tarea y el gerente general tiene otra tarea. Y por supuesto tiene todo el andamiaje de todos los profesionales que tiene el consorcio del puerto, que realmente es un equipo de trabajo excelente, profesional, así que va a tener, insisto, no solo el apoyo del directorio, sino la contención de todo un equipo de trabajo que, bueno, realmente es un gusto trabajar con ellos. Decía usted, mencionaba los nuevos tiempos que se vienen para el puerto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos nuevos tiempos? ¿Qué tan ambiciosos podemos ser a la hora de imaginar los objetivos? Y uno tiene que tomar dimensión que Vaca Muerta es un yacimiento que está entre el segundo y el tercero del mundo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de cualquier cosa que está dentro de la segunda o la tercera posición dentro del mapa mundial, bueno, eso da ya una idea de dimensión, ¿no? Va a ser una cosa importante. Entonces, en ese sentido, ya estamos viendo nosotros el movimiento del nivel de inversiones, el nivel de interés que tiene el gobierno nacional en que se hagan las grandes obras ruteras, las grandes obras ferrocarrileras. Insisto, para Bahía Blanca va a ser una cuestión que creo que todavía nosotros no alcanzamos a dimensionar. Y es por eso que, para tomar un poco de dimensión de esto, el 29 de mayo haremos una conferencia, un seminario, una jornada sobre Vaca Muerta,
que se va a llamar Desafíos y Oportunidades que ofrece Vaca Muerta, para que de alguna manera entre todos podamos saber un poco más de todo lo que se viene. Y el expositor central va a ser el doctor Jorge Zapag, ex gobernador de la provincia de Neuquén, a quien se lo denomina el padre de Vaca Muerta. Así que de alguna manera ahí vamos a tener una impronta importante de todo esto, y después va a haber un panel de oradores, entre otros va a haber el sector de la academia de la Universidad Nacional del Sur, el doctor Zavala, como especialista en el yacimiento, en geología. El sector privado también va a dar su visión sobre cómo ve los próximos tiempos, y alguien del sector público, del gobierno nacional, que también va a exponer. Así que me parece que para Bahía Blanca esta va a ser una buena oportunidad para que todos tomemos un poco de dimensión. Recordemos entonces el próximo 29, ¿y a quién está orientado puntualmente? No, diríamos que es una jornada de interés general, por supuesto de interés particular para aquellos que tengan aspiraciones de invertir o de entroncarse en la cadena de valor que va a significar todo esto, y por supuesto para el público en general que también quiera tomar conciencia de los buenos tiempos que se vienen para Bahía Blanca y para el puerto de Bahía Blanca. Lo dejo que se tome el mate mientras le consulto. Hablando también de Vaca Muerta, de la significancia que tiene no solamente para nuestra ciudad, sino además para toda una región. Por allí usted mencionaba recién el tema de preparar la infraestructura. La infraestructura, está bien, puede salir millones, pero se prepara. ¿Qué hacemos con el recurso humano? Bueno, por supuesto que el capital social en el siglo XXI es lo más importante, ¿no? Esto está de alguna manera ya conocido y reconocido. Hoy es más importante el capital humano que el capital económico. En ese sentido, yo la verdad que le tengo que sacar el sombrero de alguna forma al ex gerente general, al ingeniero Valentín Morán, que de alguna manera fue el que fijó la impronta de capacitación del recurso humano del consorcio. Él abrió de alguna manera el camino para que todos los años tuvieran capacitaciones, no solo a nivel local, sino también a nivel internacional. O sea, el personal del consorcio de gestión es un personal de alguna manera internacionalizado, con una experiencia muy importante. Todos los gerentes o los jefes de área tienen más de 20, 25 años de experiencia en lo portuario, algunos llegan a superar los 40, así que trabajar con ellos es espectacular. Y Miguel Donadío, de algún modo, ¿está preparado para todo lo que se viene? Yo digo, pues el rol también va a ser sí, por central. supuesto. Bueno, obviamente yo soy un dirigente, me considero un dirigente profesional, hace muchos años que ando en estas cosas, he pasado por muchas universidades y tengo una visión de las cosas y creo estar a la altura de las circunstancias, y bueno, conozco el puerto desde hace más de 25 años, así que nada, espero estar a la altura de las circunstancias y estamos trabajando todos los días para que el puerto esté preparado para todo esto que se viene. Claro, porque si tenemos todo, pero la dirigencia tiene la visión un poquito desviada, va para otro lado, no sirve absolutamente de nada. No, por eso, en esto estamos trabajando conjuntamente con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Creo que por vez primera en muchos años hay un equipo de trabajo absolutamente consustanciado, con el Ministerio de Transporte de la Nación, el Subsecretario Nacional de Puertos, el Ministro de la Producción de la Provincia de Buenos Aires, el Subsecretario de Puertos de la Provincia de Buenos Aires. Estamos todos trabajando en una misma sintonía, así que eso nos da una potencia mucho más fuerte. Bien, bueno. Le agradezco, tenemos, como habíamos anticipado, un Decime la Verdad, tengo 234 preguntas más para hacerle, pero eso me da la pauta para volver a invitarlo y hacer un poquito más profunda la charla. Le agradezco muchísimo la predisposición a la hora de decir, bueno, sí voy, a tal hora estoy, y además, sin chequearlo antes, está de manera puntual. Me estoy quemando con el mate, Marcelo Descalzo. Me dejan todos los roles a mí. Ahí le alcanzo para que termines. Ahí estamos. Bien. Muchísimas gracias por su tiempo y por esta predisposición de siempre. No, estoy a disposición de ustedes, así que del periodismo y de la gente para que conozcan de primera voz las cosas que ocurren en el puerto, que me parece
importante transmitirlas, insisto, de primera mano, porque para que no se tergiversen y para que la gente sepa realmente lo que está ocurriendo. Le va a pasar lo mismo, vaya anticipándole, dígale al licenciado Torras, dígale, los muchachos de Borderix van a ser los primeros en llamarte al momento de asumir y los vas a tener que atender. Sí, por supuesto, obviamente va a estar a disposición una vez que se establezca y conozca un poco algunos pormenores, pero no va a tener ningún problema, insisto, es una persona experimentada, así que va a ser una buena gestión acá en Bahía Blanca. Un placer, como siempre. De llamarlo y de tenerlo en el estudio, puede ser, ¿verdad? Sí, por supuesto, por supuesto. Va a hacer las notas de presentación, insisto, una vez que esté asentado, porque bueno, ustedes saben que ahora el rol de gerente general lo estuve cumpliendo yo y estoy ansioso porque me reemplacen. ¿No vendría por ese lado el apuro en designar un nuevo gerente? Basta, ya está, demasiado para mí. Algo de eso hay. Más o menos. Muchísimas gracias, Miguel Donadío, un placer como siempre. Favor, no lo quemé con el mate, así que se puede ir tranquilo hoy.